Cuando se trata de la vieja escuela de la NBA, los años 80, 90 e incluso los 2000, muchos fanáticos creen que esas épocas fueron las mejores. Ahora mirando a los fanáticos de la nueva escuela, desde aproximadamente 2016 en adelante, piensan que este periodo es con mucho el más hábil y atlético de todos los tiempos. Uno de los defensores más grandes de este mensaje es J.J. Redick, y cuando se trata de leyendas del pasado, no duda en criticar a figuras icónicas como Bob Cousy, Jerry West e incluso Larry Bird. En una reciente discusión, Mad Dog Russo mencionó a Larry Bird como uno de los mejores tiradores de 3 puntos de todos los tiempos. La respuesta de Redick fue de total desaprobación, incluso desdén por esa afirmación. No hizo ningún comentario, pero su expresión facial lo decía todo. Disgusto absoluto. La crítica de Redick hacia Bird se basa en una comparación poco justa. Cuando Bird ingresó a la NBA en 1980, la línea de 3 puntos recién había sido introducida. Esto significa que en la escuela secundaria, la universidad e incluso en sus primeros años en la NBA, Bird no había tenido la oportunidad de desarrollar completamente su tiro de 3 puntos como los jugadores actuales. Redick, al juzgar a Bird solo por sus porcentajes y la cantidad de tiros realizados, ignora completamente el contexto de la era en la que jugó Bird. James Naismith inventó el juego y recompensó por poner la pelota en la canasta. Hay muchas personas que han lanzado más, hecho más y ¿adivinen qué? Hecho más con un mayor porcentaje que Larry Bird desde la línea de 3 puntos. Sin embargo, esto no cuenta toda la historia. J.J. Redick, aunque no es un ignorante del baloncesto, a menudo deja de lado el contexto crucial cuando discute sobre Bird. Durante los primeros 5 años de la carrera de Bird, cuando jugaba como ala pivot, intentaba apenas 1.1 triples por partido, con un porcentaje del 30.8%. Sin embargo, en los siguientes 4 años, cuando estaba más saludable y jugaba como alero, su porcentaje de triples subió un 10%, alcanzando 40.8%. Además, cuando Bird intentaba más de 3 triples por juego, su porcentaje nunca bajaba de 38.9%. En 1980, el primer año de la línea de 3 puntos, Bird lanzó 1.7 triples por partido con un impresionante 40.6% de aciertos. Ese mismo año, Bird hizo más triples que 11 equipos combinados. Esta estadística demuestra que cuando Bird utiliza el tiro de 3 puntos, era altamente efectivo y eficiente. Redick afirma que Bird no sería un tirador de 3 puntos top en la NBA actual, pero ¿cómo podemos realmente saberlo? Mirando los números de Bird en la década de 1980, cuando el tiro de 3 puntos era considerado una curiosidad y no una parte integral del juego, es evidente que tenía la habilidad y la precisión necesarias. Si Bird jugara en la era moderna, es lógico suponer que su cantidad de triples intentados aumentaría significativamente, y aunque su porcentaje podría disminuir ligeramente, su cantidad total de triples realizados se dispararía. En la era actual, incluso los tiradores promedio intentan más triples por juego que Bird en su mejor momento. Jugadores como Jalen Green, Terry Rozier y Kyle Kuzma, que no son considerados grandes tiradores, intentan entre 5 y 8 triples por partido con porcentajes con los 30 bajos. Comparar a Bird con estos jugadores sin tener en cuenta el contexto histórico y las diferencias en el estilo de juego es injusto y engañoso. Mirando los números de Bird en partidos donde intentó al menos 5 triples, vemos que en 95 juegos, incluyendo postemporada, tuvo un porcentaje de aciertos del 43.2%. Esto incluye los años posteriores a su apogeo, cuando las lesiones ya habían empezado a afectar su rendimiento. Antes de sus problemas físicos, Bird tenía un porcentaje del 45.9% en esos mismos juegos. Estos números sugieren que, si Bird hubiera jugado en una era donde los triples eran más valorados, podría haber sido uno de los mejores tiradores de la historia. Redick también menciona que Draymond Green ha superado a Bird en triples realizados. Sin embargo, esto ignora el hecho de que Green juega en una era donde los triples son una parte esencial del juego, algo que no era cierto en los años 80. En comparación, el impacto de Bird en su época fue revolucionario, ayudando a establecer el valor del tiro de 3 puntos en la NBA. Es importante reconocer que cada era tiene sus propias características y desafíos. Los jugadores modernos tienen la ventaja de crecer en un ambiente donde el tiro de 3 puntos es una habilidad esencial, mientras que los jugadores de la era de Bird tuvieron que adaptarse a este cambio a medida que avanzaban en sus carreras. Ignorar estas diferencias y comparar a los jugadores solo por estadísticas crudas no solo es injusto, sino también deshonesto. Para profundizar más en la crítica de J.J. Redick hacia Larry Bird, es importante entender el contexto histórico y cómo Bird revolucionó el juego durante su era. J.J. Redick, al hacer sus comentarios, parece olvidar o no apreciar plenamente el impacto de Bird en la evolución del baloncesto, especialmente en lo que respecta al tiro de 3 puntos. Larry Bird junto a Magic Johnson rescató a la NBA de un periodo de estancamiento en la década de 1980. La liga estaba luchando con problemas de audiencia y una imagen pública negativa.
Bird, con su destreza en el tiro, su inteligencia en la cancha y su feroz competitividad, se convirtió en una de las caras de la revitalización de la NBA. Fue durante este periodo que la liga comenzó a ganar popularidad, en gran parte gracias a la rivalidad entre los Boston Celtics de Bird y Los Angeles Lakers de Magic Johnson. El enfoque de Redick en las estadísticas modernas para desestimar a Bird es una simplificación excesiva y una falta de apreciación por el contexto histórico. En la década de 1980, el tiro de 3 puntos estaba en su infancia. Los equipos no construían sus ofensivas alrededor del tiro de larga distancia como lo hacen hoy en día. Bird, sin embargo, fue uno de los primeros en adoptar este tiro y utilizarlo de manera efectiva, abriendo el camino para las futuras generaciones de tiradores. Otro aspecto crucial que Redick pasa por alto es la multifacética habilidad de Bird. No solo era un excelente tirador, sino que también era un pasador sobresaliente, un rebotador tenaz y un defensor inteligente. Bird ganó 3 títulos consecutivos de MVP de la NBA en 1984 a 1986, un logro que solo unos pocos jugadores han conseguido en la historia de la liga. Sus habilidades iban más allá del simple tiro de 3 puntos. Era un jugador completo que podía impactar el juego de múltiples maneras. La narrativa de Redick de que jugadores modernos como Draymond Green superan a Bird en triples realizados ignora la realidad de la evolución del juego. Draymond Green juega en una era donde el tiro de 3 puntos es fundamental para casi todos los equipos. En la era de Bird, los entrenadores y jugadores aún estaban aprendiendo a incorporar este tiro en sus estrategias. Comparar los totales de triples sin este contexto es injusto y engañoso. Además, la durabilidad y consistencia de Bird también deben ser reconocidas. A pesar de las lesiones que acortaron su carrera, Bird jugó con una intensidad y pasión que rara vez se ve hoy en día. Jugó en una era donde la medicina deportiva y la gestión de cargas no estaban tan avanzadas como ahora. Bird a menudo jugaba a través del dolor y las lesiones, demostrando una dureza mental y física que se convirtió en un sello distintivo de su carrera. J.J. Redick en sus críticas parece tener un sesgo hacia la era moderna, lo cual es comprensible dado que es la era en la que jugó y alcanzó su éxito. Sin embargo, es crucial que los analistas reconozcan la grandeza de los jugadores del pasado, sin desestimar sus logros con comparaciones anacrónicas. La grandeza de Larry Bird no se puede medir únicamente con estadísticas modernas. Su impacto en el juego, su habilidad para competir y ganar al más alto nivel, y su papel en la revitalización de la NBA son aspectos que deben ser celebrados y no minimizados. Es importante destacar que el baloncesto es un deporte en constante evolución. Las habilidades y estilos de juego cambian con el tiempo, y cada era tiene sus propios desafíos y contextos únicos. Evaluar a los jugadores fuera de su contexto histórico puede llevar a conclusiones erróneas y a una falta de apreciación por su verdadera grandeza. Larry Bird sin duda sería un jugador dominante en cualquier era debido a su habilidad, inteligencia y competitividad. Reconocer y honrar esto es esencial para mantener la integridad de la historia del baloncesto. La constante minimización de los logros de Larry Bird por parte de J.J. Redick y otros analistas que prefieren la NBA moderna es una muestra de falta de apreciación por el contexto histórico del juego. Bird, jugando en una era donde el tiro de 3 puntos no era una parte fundamental del juego, logró establecerse como un tirador de élite. Si hubiera jugado en la era actual, no hay duda de que sus números habrían sido aún más impresionantes. Ignorar este hecho no solo es injusto para Bird, sino también para la historia del baloncesto.